Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 25, dice así: En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí y tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. Como prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que decía él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se lo opondrán. Como resultado, saldrá a luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. En los primeros cambios inesperados que hemos compartido, leíamos que hubo un grupo de sabios que, movilizados desde Oriente, vinieron hasta Jesús. Con estos sabios, para recordar rápidamente, vemos la imagen de una fe madura, una fe de personas que buscan con perseverancia, entendiendo que siempre hay algo más y lo que hay es grande y es maravilloso, y cuando lo encuentran, antes de decir o enorgullecerse en lo que ellos han logrado o alcanzado, adoran con reverencia profunda a Dios. Meditábamos sobre esa expresión: postrado le adoraron rostro en tierra, reconociendo la grandeza del Rey de Reyes y la pequeñez de ellos como seres creados y pecadores, pero amados por Dios. Pero también vimos que la adoración hace o permite que se abran los tesoros más grandes del corazón, y ellos, abriendo, dice, sus tesoros, entregaron con generosidad regalos, presentes al Señor Jesucristo: oro, incienso y mirra. Pero hoy nos encontramos con otro personaje. Este personaje es Simeón, y ya no son los magos o los sabios y Jesús, sino nos encontramos con Simeón y Jesús. Y Simeón significa Dios oye. Dios oye. La primera mención la tenemos allí en Génesis capítulo 29, cuando una mujer clama en angustia a Dios pidiendo un hijo, y cuando nace le dice a Dios: lo llamaré Simeón porque Dios ha oído mi clamor. Dios oye. Y lo interesante de este Simeón es que en la lectura aparecen tres cualidades particulares de Simeón, tres cualidades que no se mencionan constantemente de muchos personajes en las Escrituras, pero sí en lo particular de él. Dice, en primer lugar, había allí un hombre. Era una persona común, no era un profeta, no era un sacerdote, no era un levita, no era un personaje prominente en su contexto social, era simplemente, dice, un hombre común. Pero este hombre común tenía como cualidad, en primer lugar, que era justo, era recto delante de Dios y de los hombres. Todos, al mirar su vida, reconocían precisamente que más allá de sus carencias, de sus necesidades, de su situación como ser humano, era un hombre justo, ¿sí? Pero también dice, no solamente era justo, sino que era piadoso, era sensible a lo sagrado. Era movido su corazón cada vez que, oyendo la voz de Dios, entendía que era lo que debía de hacer. Pero tenía una particularidad muy grande, era paciente, porque dice esperaba.
esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero no es un esperar tranquilo, sino es un esperar con una expectación constante. Es esa la idea de esta palabra prosdechómenos en el original, ¿no? Estaba esperando, pero con expectativa. Esto puede suceder ahora. Y estoy seguro que va a suceder, a tal punto que por ser justo y piadoso, Dios le había revelado que no iba a conocer la muerte sin antes ver ni tener en sus brazos la redención de Israel. Y es así que nos encontramos con este hombre Simeón, que tenía, dice, un anhelo. Dice, un hombre tenía un anhelo, leíamos recién en el Evangelio según San Lucas, ¿sí? ¿Y cuál era el anhelo? Era el anhelo de ver la palabra de Dios dada hacia él cumplida. Y su anhelo se basaba en lo que había aprendido, porque él no esperaba cualquier cosa. Dice el verso 25, esperaba la consolación de Israel. Pero esa palabra consuelo o consolación no está hablando de un consuelo emocional. Está hablando de algo mucho más grande. Está hablando precisamente de salvación. Isaías en el capítulo 40, verso 1, Dios le decía y él lo había aprendido, y ahí se fundamentaba su anhelo diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. Él estaba sostenido por lo que había aprendido en la palabra de Dios. El profeta Isaías, capítulo 9, 11, 42, 49, 53, hablaba precisamente de todo esto. Todas estas cosas que seguramente Simeón atesoraba en su corazón, había aprendido, alimentaban, consolidaban el anhelo profundo que había en su interior. Un anhelo que llegó el día en que lo alcanzó. Y lo alcanzó un día muy particular. No fue un día precisamente al azar, sino que dice cuando fue María llevando al niño. Y esto es interesante porque nos habla de la importancia no solamente de conocer, sino de cumplir los mandamientos de Dios. Allí en el libro de Levítico, Dios había especificado, capítulo 12, si la memoria no me falla, el tiempo del puerperio, el tiempo en que la mujer era limpia y podía presentarse delante de Dios. Y llevando también a su hijo, y había leyes para presentar también a sus hijos, en especial el primogénito. Y estando allí, María y José, cumpliendo lo pedido por Dios, también se encontraba un hombre común, un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre que esperaba ver la mano de Dios obrar. Y de repente se encontró con ese anhelo alcanzado. Y esto es tremendo, porque cuando dice ve al niño, se goza con gran alegría. ¿Por qué? Dice el verso 30, han visto mis ojos tu salvación. Y es interesante porque no dice algo como solemos hacer nosotros y anhelamos, ¿no? Y muchas veces, tristemente, hay muchos que demandan y reclaman las promesas de Dios como si fueran un derecho adquirido. No, las promesas de Dios, hacemos el paréntesis para aclarar, como escribiera el apóstol Pablo en los Corintios, dice, son cosas que Dios ha prometido y que se van a cumplir. Dice, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Se van a cumplir por medio de nosotros. Todo viene hacia nosotros, pero nada es para que nosotros nos gloriemos, sino para que la gloria sea para Dios. Las promesas de Dios se cumplen en Él sí y en Él amén por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Y Él no agradece el cumplimiento de las promesas. Es tremendo. ¿Por qué? Porque dice y agradece que han visto mis ojos tu salvación. He alcanzado a ver aquel que descendió de los cielos, que siendo Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo maravilloso
es que ese anhelo no solo él lo había aprendido, no solo lo alcanzó a ver con sus ojos, sino que lo abrazó, porque dice que él tomó al niño en sus brazos. Tremendo, él tomó al niño en sus brazos. Y una de las palabras o de las expresiones tremendas de Simeón es: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. No está hablando este hombre mayor de su vejez. No está hablando del cansancio que producen los años, el desgaste del cuerpo e inclusive del ánimo en medio de quizás muchas situaciones difíciles que le tocó atravesar en su vida. Él tenía algo que lo mantenía joven y que era su anhelo. Era el anhelo de aquello que había aprendido y que esperaba alcanzar y que en ese momento lo tenía precisamente abrazado, y que era la salvación de Dios. Y lo tenía allí. Es que no es la longevidad lo que le da sentido a la vida, sino el encuentro con la salvación de Dios. Por eso él dice: ahora despides a tu siervo en paz. He alcanzado no la plenitud de días, la cantidad de días con salud y demás y con bienes hasta quizás, no. He alcanzado el anhelo de abrazar lo importante, de tener un encuentro con el Salvador. Tremendo. ¿Cuál es el anhelo de tu vida? Todos tenemos anhelos. Un filósofo judío desde el gueto, allí en la Segunda Guerra Mundial, escribía intentando entender y analizando todo lo que le estaba sucediendo y que le sucedía a sus paisanos, y establece un principio que sigue siendo estudiado y analizando hasta el día de hoy. Si el ser humano tiene una necesidad de anhelo, una necesidad de una esperanza, de descansar en algo que lo haga sentir vivo, que le haga renovar sus fuerzas para comenzar un nuevo día. ¿Sabes? Ese anhelo para Simeón, un hombre común, pero justo. Un hombre común, pero un hombre piadoso. Un hombre común, pero justo, piadoso y confiado, esperando las promesas de Dios, encontraba el renuevo cotidiano en la comunión íntima con aquel Dios que le había dicho: no vas a despedirte sin antes ver la salvación del Señor. Pero ese anhelo, como venimos compartiendo, lo que genera es una confianza profunda, una confianza que en primer lugar abraza lo inesperado. Abraza lo inesperado. Estaba la promesa de Dios precisamente de que iba a enviar a su Mesías, iba a enviar a su ungido, iba a enviar a aquel que iba a traer luz a las naciones. John Stott decía que la universalidad del Evangelio no es una adaptación moderna, es el corazón mismo del plan de Dios. Y el plan de Dios es algo inesperado para nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos entenderlo. ¿Cómo entender, cómo explicar el amor, la gracia, la misericordia de Dios que se manifiesta, se hace claramente visible en esta acción soberana? Dios se hizo hombre, el creador una criatura, el rico con riquezas que no entendemos ni podemos medir, como bien dice en su palabra, se hizo pobre por amor a ti, por amor a mí, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él estaba allí abrazando lo inesperado y su confianza más firme que nunca. Y él le dice precisamente a María en el verso 34, este niño, el que tengo en mis brazos, el que
ha estado y continuará en tus brazos, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. La confianza en la palabra de Dios, en lo aprendido, donde radicaba el anhelo de Simeón, no es ingenua. Reconoce precisamente que aquel que ha revelado su palabra también revelará todas las cosas. Es más, lo sigue diciendo. No solamente ha sido puesto para tropiezo de muchos, sino que los pensamientos y las intenciones de muchos serán hechas manifiestas. Dios tiene un plan, su plan es completo. Y su plan no solo se enfoca en los beneficios, sino que también atiende las dificultades. Por eso cierra diciéndole a María, María, si bien este que trae luz, si bien este que viene a traer paz, perdón y la promesa de vida eterna, trae todo esto, también traerá una espada que atravesará tu corazón. Aún en medio del dolor, Él le dice, aparta aquello que no tiene sentido. Aparta lo insensato. De hecho, Simeón había apartado todo eso de su mente y su corazón. Quizás los años, quizás sus amigos, su familia, a quien él le había compartido esto que había recibido de parte de Dios y que era su anhelo, le decían, ya está, basta, deja de ir al templo, deja de ir en búsqueda de, quédate en tu casa, disfruta de tu trabajo, dedícate a otra cosa, viajá, andá, hacé lo tuyo, no perdás tiempo en esto. Pero él entendía, y es esto lo que le transmite también a María, que el plan de Dios es completo, no atiende solamente los beneficios. Este trae luz, este trae paz, este trae salvación, pero también te traerá dolor, te traerá desprecio, te traerá que te tengan sin cuidado a un costado, sin atenderte, despreciado. Pero Él, que es el anhelo prometido, si pones en Él tu confianza más allá del dolor, vas a poder salir adelante. Y vemos a María, no solamente en el dolor del parto, allí en el humilde pesebre, sino que le vemos también a los pies de la cruz, en el dolor de ver a aquel que había sido engendrado en su interior, al Señor Jesucristo, padeciendo sin merecerlo, en beneficio tuyo y en beneficio mío. La salvación no es un evento futuro, es un evento de persona presente para Simeón. Y es un evento de persona presente para ti hoy si no conoces la paz, el perdón y no tienes la seguridad de un lugar en los cielos junto a Dios. Es de persona presente, es de persona de aquel que habiendo dado su vida resucitó al tercer día, y como lo relata el mismo evangelista Mateo en el capítulo 28, prometió diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está aquí, Él está acompañándonos y te dice, aparta lo que no tiene sentido. Abrazalo con confianza y vas a ver que vas a recibir lo inesperado. Y lo inesperado no es que las canas no salgan, que las arrugas no fluyan, que sin dietas puedas adelgazar. La esperanza y el anhelo no es simplemente que tu billetera se engorde y tu salud se sane, sino que el propósito de Dios es integral y va mucho más allá. Mira tu corazón, mira tu eternidad. Y dando paz, perdón, asegura un lugar en los cielos para todo aquel que en Él cree. En Simeón aprendemos cosas importantes, pero por sobre todo vemos la imagen de la confianza verdadera. Y la confianza verdadera está basada en las Escrituras. De hecho, la fe crece y se cimienta en ella. ¿Por qué? Porque la fe, bien dice la palabra, viene por el oír, y el oír de la palabra
de Dios. No hay manera de crecer en fe lejos de la palabra de Dios. Pero esta fe, esta confianza verdadera, no solamente crece por leer, por conocer, sino que se afianza en la comunión. ¿Qué leíamos? ¿Qué hacía Simeón? Iba constantemente, ¿a dónde? Al templo. Iba al templo, porque sabía que allí podía suceder lo que anhelaba su corazón. Allí podría encontrarse y alcanzar y abrazar el anhelo de su alma. Y su confianza crecía día tras día. ¿Sabes? Muchas veces tu confianza va disminuyendo, en primer lugar porque estás lejos de la palabra. Pero quizás me decís, no, yo leo todos los días, medito en ella todos los días, estoy cerca de Dios, sí, pero ¿estás afianzado en Él? Porque la confianza verdadera no solo se basa en las Escrituras, sino que se afianza en la comunión los unos con los otros. Todos los días iba al templo. Y de hecho, cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, habla de precisamente los pilares de la iglesia. Y como pilar de la iglesia es el pilar de la confianza verdadera de aquellos que pertenecemos a su iglesia. Y dice, permanecían unánimes, todos juntos, y perseveraban, mostraban su confianza verdadera. ¿En qué? En la comunión unos con otros. Y muchos dicen, sí, bueno, pero en Hebreos dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo no quiero congregarme por costumbre. Es que el congregarse no es una costumbre, es una necesidad de aquel que tiene su confianza puesta en Dios. Y la comunión es el punto de encuentro. Y los espacios dados por Dios como estos son para que nosotros afiancemos nuestra confianza verdadera, si es que conoces a Cristo en tu corazón. Y aun cuando es mencionada como una costumbre, hay buenas y malas costumbres. Y lo que allí recalca es la buena costumbre de tener comunión con los hermanos. La sana costumbre que te permite afianzar tu fe y manifestar, mostrar tu confianza verdadera. Por eso el mismo Señor Jesucristo decía, Juan capítulo 17, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y el amor atrae, el amor no distancia. Cuando tu mirada no está puesta en Dios, tu mirada te aleja de Dios y por ende te aleja de los hermanos. Yo estoy cerca de Dios, leo. ¿Estás lejos de los hermanos? Cuidado. Estás abrazando la religiosidad personal de la cercanía con un Dios que te ha hecho parte de un cuerpo. De hecho, cuando te levantas en la mañana con un dolor en tu pie derecho, no dejas tu pie derecho porque te molesta y te incomoda. Sales aún renqueando porque es parte de ti. De la misma manera, la comunión se afianza, aun cuando hasta quizás compartir con algunos de los hermanos genere alguna incomodidad o dolor. ¿Querés avanzar? ¿Querés mostrar tu confianza verdadera? Las Escrituras es la base, la comunión es la práctica y el enfoque solo en Dios, no en ti, no en lo que te parece, no en cómo te sentís, no, es en Dios. El centro de la salvación es Dios. El propósito por el cual somos alcanzados por Él, aquellos que arrepentidos hemos clamado por perdón, es Él, no somos nosotros. Él no vino para que nos sintamos cómodos, a gusto, recibir el abrazo de Dios y decir, vamos que vos podés, vamos que te va a ir bien. Él nos alcanzó para que seamos, Efesios capítulo 1, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Y como dijera Dietrich Bonhoeffer, no hay mejor alabanza que la alabanza y la adoración comunitaria.
porque es allí donde demostramos que Dios está en mí. ¿A qué le llama comunitario? Congregados en el nombre del Señor. Simplemente un hombre llamado Simeón, que significa Dios oye. Dios oye. Simplemente un hombre nos enseña estas grandes verdades. Pero un hombre justo delante de Dios. Un hombre piadoso. Y la piedad no es que le das algo al que necesita. No, la piedad es el resultado de, al abrazar y conocer su palabra, entender que lo que allí dice no es para los otros, sino es para mí. Es para que yo lo ponga en práctica. Y poniéndolo en práctica, enfocado solo en Dios, sale a luz Cristo. Sale a luz Cristo. Porque ni vos ni yo tenemos luz. Es Él el que vino a traer luz. Es Él el que le dijo al pueblo de Israel: los puse por luz a las naciones, y fracasó el pueblo de Israel. Porque el ser humano no tiene luz. Pero cuando vino la luz del mundo, como relata el evangelista Juan, las tinieblas no pudieron contra ella. Y para brillar, para mostrar la confianza verdadera, necesitamos crecer, como dijera Pedro, antes de todas las cosas, 2 Pedro 3:18, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y demostremos lo que somos, como en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 2, Pedro predica el primer mensaje y dice que Pedro se puso en pie, pero dice, junto a él estaban los 11. La confianza verdadera se afianza en la comunión. Tu ausencia muestra tu debilidad. Tu ausencia demuestra tu falta de confianza y crecimiento en fe. Y también debilita al pueblo. Somos parte de un cuerpo. Enfócate en Dios, porque Dios se enfoca en vos. Y se enfocó de tal manera que envió a su Hijo para transformar tu eternidad y la mía. Y más allá de debatir si celebramos o no la Navidad, fíjate los cambios esperados en el simple relato. Aquellos magos enseñándonos el valor del cumplimiento del propósito, la adoración. Esa adoración que nos hace mirarnos a nosotros mismos y reconocer que no somos nada delante de Él y darnos cuenta que Él merece todo. Y como dice el relato, abriendo el tesoro, sus tesoros, pusieron a los pies de Dios no solamente sus bienes, oro, sino también parte de la relación, la comunión con Dios, incienso, pero enfocado en el plan de Dios, la mirra, el sufrimiento que iba a padecer aquel niño que nació, que fue presentado ¿dónde? En el lugar del cual quizás te estás ausentando demasiado y el único que pierde sos vos. No pierde ni Dios ni los hermanos. Se afianza en la comunión. Cuando hay una vida enfocada solo en Dios, no es un peso estudiar, no es un peso congregarnos, sino todo lo contrario, en un mismo espíritu y en un mismo sentir, como dijera Pablo escribiendo a los hermanos allí en Filipos en el capítulo 2, haya que ojalá estén ustedes, en ti, en mí, en todos nosotros, el sentir que hubo en Cristo Jesús, ese sentir que lo llevó a entender que amar es entregar, amar es dar, y en ese dar lo vamos entendiendo a través de las Escrituras, dar nuestro tiempo, dar nuestros bienes, dar nuestro esfuerzo,
siempre enfocado en aquel que es digno de recibir la gloria, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Maravillosas palabras que encontramos al cierre de las epístolas pedrinas, pero también en el libro de Apocalipsis. Él es digno. No esperes aquel momento, porque en aquel momento será la ganancia plena, pero hoy estás perdiéndote un tiempo valioso hablando de un Dios que no disfrutas, leyendo de un Dios en el cual no te afianzas porque estás lejos de la comunión con los hermanos, enfocado en tus cosas que pueden ser tremendas, terribles de duras y difíciles, pero considerad aquel que sufrió, decía el escritor en la carta a los Hebreos, tal contradicción de pecadores, todo lo que él padeció. ¿Para qué? Dice, para que tu ánimo, para que mi ánimo no se canse hasta desmayar. Cambios esperados por Dios, cambios que ojalá comiencen en mi vida. De la tuya te tenés que hacer cargo vos.